Muchas gracias, José Miguel Insulza. Tenemos ahora un momento para preguntas. Como el tiempo siempre es tirano en estas circunstancias, la propuesta es que hagamos 5 preguntitas y después volveríamos la palabra para el secretario general de la OEA. ¿Están preparadas para 5 preguntas o cuestiones? ¿Un compañero ahí? Usen los micrófonos de las mesas. Compañera. Buenos días, Diana Gómez de la CTC de Colombia. Quisiera preguntar cuál sería el papel que podría cumplir la OEA en la formulación o el estímulo a estas políticas para mejorar la distribución del ingreso y disminuir la desigualdad de las que habla el secretario Insulza. Gracias. ¿Alguna pregunta más, compañera? Al señor secretario de la OEA, por favor, ¿qué puede hacer la OEA para el respeto e incrementar la libertad sindical en América Latina? Gracias. Gracias, compañera. Francisco. El micrófono. Gracias. Francisco Maltés de la CUT Colombia. Ha planteado el señor secretario general la necesidad de fortalecer el movimiento sindical y que esto serviría para disminuir las desigualdades, particularmente en la distribución del ingreso. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismos tiene la OEA para presionar, si se quiere llamar de esa manera, a los gobiernos de la región que aprueban los convenios y no los aplican, o aprueban los convenios y posteriormente en sus reglamentaciones piden unas normas que impiden su aplicación, que es el caso particular de lo que sucede en Colombia. En Colombia hay aprobados, incorporados en la legislación nacional, varios convenios de la OIT, entre esos el 151 y el 154, que garantizan el derecho a la negociación colectiva en el sector público, pero el gobierno se obstina en sacar decretos unilateralmente que niegan la aplicación de esos convenios. Ok, gracias, compañero. Aquí. Gracias para el señor secretario de la OEA. Complementario a lo del compañero anterior, ¿hay alguna posibilidad desde la instancia de la cumbre formalizar un compromiso de los gobiernos en el tema de la aplicabilidad de los convenios internacionales de la OIT en favor de los trabajadores de América? Gracias, compañero. Allí la última. Cada año, cada 3 años o 5 años, no importa el tiempo, se viene hablando de la desigualdad social, se viene hablando del no privilegio y las violaciones sindicales. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo tenemos que esperar que realmente las leyes no se violen y se respete la libre asociación de los sindicatos? Que realmente se acabe una vez por todas las desigualdades sociales, que el desempleo no crezca. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar si todos los años y cada evento, cada cumbre se habla de lo mismo? Esa es la respuesta que queremos todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Señor secretario general. Bueno, yo primero quiero empezar agradeciendo las preguntas de ustedes, o más bien los planteamientos que ustedes han hecho, señalando que, como ustedes saben, la Organización de Estados Americanos es una organización de Estado, por lo tanto, parte de la base de que la integran Estados soberanos y sus posibilidades de acción existen, pero existen dentro de los marcos que nuestra normativa nos ha fijado. O sea, nosotros no podemos sustituirnos a la acción de los Estados, pero sí podemos usar algunos instrumentos en esta materia. Y yo diría que nuestros instrumentos son 2 fundamentalmente. Primero, nuestro trabajo
con las organizaciones sindicales de la región, que realizamos en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo. Quiero decir con toda franqueza, o sea, si alguien me pregunta a mí, por ejemplo, no se está respetando un determinado convenio de la OIT, yo le voy a dar un primer camino que le voy a decir, mire, hay un mecanismo en la OIT a través de los representantes de los trabajadores para poder objetar el hecho que no se esté cumpliendo ese convenio al cual se han comprometido los países. Y probablemente también, en algún caso, cuando sea una violación que haya afectado gravemente a un grupo de trabajadores, el mecanismo nuestro es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al cual pueden concurrir. Eso ha ocurrido, han habido numerosas veces acciones de clase, por así llamarlas, o sea, de grupos de personas, en la Comisión de Derechos Humanos por considerar que determinadas normas no están siendo respetadas. Por ejemplo, en materia de negociación colectiva sindical, pública, recuerdo yo un par de casos en la Comisión de Derechos Humanos y la Corte en que por así decirlo, se han ganado procesos respecto de los estados por el incumplimiento de normas sobre la materia. Por lo tanto, yo diría que en lo fundamental sobre qué es lo que nosotros podemos hacer, nosotros podemos poner a su disposición nuestros mecanismos colectivos que son vinculados con la Organización Internacional del Trabajo, pero sobre todo también nuestro mecanismo de la Comisión de Derechos Humanos, en la cual se pueden presentar estos casos de violación. Tenemos un límite, sin embargo, ¿no? Quiero decirlo bien claramente. Nosotros podemos recibir denuncias por la violación de determinadas normas dentro de los países. La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso la Corte, no la Comisión, la Corte, puede señalar que un país debería cambiar su normativa de determinada manera porque está afectando los derechos humanos de determinados sectores. Pero lo que no podemos hacer nosotros como organización es dictar leyes o normas, sino que eso le corresponde hacerlo a los países. Yo creo que los temas, por lo tanto, los temas que regulan, digamos, las normas que regulan la distribución, las normas que fijan los impuestos, las normas que permiten la negociación colectiva, son un tema que puede ser llevado ante la organización, pero cuya decisión fundamental sigue dependiendo de los gobiernos. Y lo que yo creo es que lo que yo he tratado de decir, para responder la última pregunta sobre todo, lo que yo creo que hoy día estamos en un buen momento en América Latina para reponer una cantidad de las cosas que fueron, al menos de las cosas que fueron perdidas en las 2 décadas anteriores. Hoy ya, la verdad es que cuando decía el compañero, a cada rato surge, etcétera. Pero yo recuerdo que en los años 90 y los 80 y los 90, esta idea de que todos íbamos a prosperar en la sociedad en la medida en que hubiera más mercado y menos Estado, en que el gobierno se metiera lo menos posible, en que los trabajadores no estuvieran sindicalizados y otro montón de cosas, tuvo un impacto fuerte en nuestra región y una cantidad de países lo aceptaron. Por lo tanto, yo no desvalorizaría el hecho de que hoy en la Cumbre de las Américas vengan los presidentes a decir que uno de los principales problemas de nuestra región es la desigualdad. Eso no lo decían hace 20 años. Hace 20 años decían alguna cosa completamente distinta, pero en ningún caso eso. Y por esas razones que yo creo que estamos a tiempo de hacerlo. Estamos a tiempo de hacerlo, de plantear esos temas, de discutirlos con los gobiernos, de fortalecer nuestras organizaciones y de exigir que todas aquellas normas que requieren ser modificadas se modifiquen. Ahora, es importante, yo quiero repetir lo que yo he dicho, el énfasis que yo he tratado de poner acá es que muchas veces se formulan lo que yo llamaría las recetas suaves. Es decir, hay que tener más educación, ¿verdad? Hay que tener más educación. Hay que estudiar hoy día. Hay que mandar a los hijos a la escuela, hay que hacer todas esas cosas. Eso claro que ocurre, ¿cierto? También hay que tener más desarrollo científico y tecnológico, sí. También hay que abrir mercado, también. Pero mientras no se cambien las normas laborales, que ponen límites a las posibilidades de negociación colectiva, y mientras no se modifiquen las leyes tributarias, que consagran de manera estructural las formas de distribución que actualmente tenemos,
podremos progresar, pero no vamos a resolver los problemas. Muchas gracias. Secretario, usted tiene unos minutos más, ¿podemos hacer una segunda ronda? Vamos a hacer entonces una segunda ronda de 3, 4 preguntas. Tengo aquí al compañero y después a la compañera allá atrás. Hernán Trujillo, de la CUT Colombia. En el pasado informe, el 9 de abril, se entregó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se muestra de manera importante la flagrante violación de los derechos humanos en la región y particularmente en Colombia. La pregunta es, ¿cuál es como el plan de acción desde la OEA y recomendaciones hacia los países, y repito, sobre Colombia, para mejorar y superar esta situación? Gracias, compañero. Hay una compañera que había levantado la mano. Los mineros, sí. Minuto. Ahí contra la pared. No. Bueno, entonces el compañero boliviano. Sí. Es el momento oportuno de esta cumbre de las Américas, porque si hemos dicho, América, el sueño americano debe ser una América justa, donde el empleo, la vivienda y la vida digna brote. Pero tenemos un caso, los trabajadores estatales de Colombia, y es que el Estado colombiano, desconociendo y vulnerando la misma ley producida por ellos, hoy, después de 10 años de estar trabajando algunos empleados en forma irregular por culpa del mismo Estado, hoy pretende el Estado echar a más de 120.000 trabajadores estatales en condiciones, la mayoría enfermas, mujeres cabeza de familia, madres solteras, pero no ha habido ninguna solución al respecto. Le pedimos al vicepresidente de la República y al doctor Alsuza de que intervenga la OEA ante el gobierno colombiano por la masacre que se va a presentar en pocos días. Gracias. Muchas gracias, compañera, compañeros mineros. Y tengo estas dos palabras más, disculpe, y después volvemos al secretario. El que habla es representante, relator de la Delegación de Trabajadores de Bolivia, de petroleros, energéticos, mineros. Y en ese sentido, la pregunta va al señor Insulza, que ha manifestado la tremenda diferencia que hay entre trabajadores y dueños de empresas. Evidentemente, esta diferencia agobia a toda Latinoamérica y a toda América. Pero también hay una cosa que no se ha manifestado, la tremenda diferencia de desarrollo entre los países de la OEA. Y en este sentido también existen derechos de los países, como el caso de Bolivia, que tiene el derecho de salida al mar, y en este sentido lo manifestamos siempre en cada una de estas sesiones. ¿Qué hace la OEA para devolver ese derecho al mar que tenemos los trabajadores de Bolivia? Gracias, compañero. El compañero de camisa, sí, usted. Sí, muchas gracias. Yo quiero primero realmente reconocer a los compañeros presidentes de las centrales obreras colombianas que coinciden en cada una de sus intervenciones con denotar dos hechos fundamentales que tienen que ver con la inequidad y la pobreza de los pueblos, y también con la riqueza paralelamente. Ha dicho el secretario general de la OEA algunos aspectos fundamentales del porqué de la riqueza y del porqué de la pobreza. Ha hablado de la redistribución
y ha hablado realmente de cómo se atrasó el desarrollo en base de políticas de disminuir el Estado dentro de todas esas apreciaciones. Pero yo creo que hay algo fundamental e importante también. Pero quiero destacar también la parte social. El hecho mismo de estar reunidos aquí, la dirigencia sindical, los representantes de los trabajadores, creo que es importante mostrar que en la cumbre no solamente se habla de negocio, es la convocatoria de los jefes de Estado, sino también la expresión popular y representativa, en este caso de los actores sociales, como son los trabajadores. Y en ese orden de ideas, sería importante que de la declaración que se adopte en estas cumbres se le haga el correspondiente seguimiento por los jefes, no solamente por los gobiernos o los jefes de Estado, sino por las organizaciones que participan en ella. De tal manera que no solamente sea la convocatoria como tal y la declaración como tal, sino el seguimiento para la discusión y la adopción de las políticas en estas cumbres, para que seamos los pueblos o los representantes de las organizaciones sociales que vigilen el cumplimiento de ellas. Creo que es importantísimo, señor secretario, realmente estos espacios, valoramos y ponderamos eso, porque la cumbre no solamente es una cumbre de jefes de Estado y de grandes negocios, sino también para tratar los problemas sociales, entre esos lo de los trabajadores, la negociación colectiva, el derecho a asociación y, como usted bien lo ha dicho, más sindicalismo, más democracia. Y eso hay que valorarlo realmente, pero también con el ejercicio y el seguimiento de las organizaciones que hacen parte de todas estas convocatorias o que participan en esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Le voy a ceder la palabra al compañero de Ecuador y después a los compañeros de la esquina. A ver, el inalámbrico. Ahí viene el otro. Ahí. Una pregunta concreta para la OEA, y aprovechando que está el amigo vicepresidente de Colombia. Primero, si la OEA solo hiciera respetar la violencia que hay ahora en la flexibilización laboral, fuera importantísimo. Y la violencia que hay inhumana frente a la vida y a salarial. Ponernos ahorita, alguien dijo en la mesa, a lamentar dentro de este proceso sería grave. Pero si la OEA, por lo menos, pudiera llamar la atención a varios gobiernos que han violado totalmente los derechos humanos y la iniquidad que Cuba no esté presente aquí, a mí me parece bien grave dentro del mundo. Yo lo oí ahora al gobierno colombiano decir, puede ser la última que estén gobiernos afuera, que ojalá fuera así. Porque la realidad aquí no es solamente de lamentarnos, lo ha dicho el secretario general, sino cómo creen que la OEA cumpla un verdadero papel que los gobiernos que dice que no violan los derechos humanos son los que más violan los derechos humanos. Porque esa es una de los grandes problemas para nosotros como coordinadora sindical andina, que hay un avance en los países andinos, ¿cierto?
pero es solo en declaraciones, ahí es lo que se ha avanzado. Pero en la práctica, la flexibilización laboral, yo puedo decirlo en mi país, en Ecuador, cómo se viola ahora y se maneja en los países a puro decreto, para cualquier cosa se hace decretos, y a través de los decretos se violan los derechos sindicales, peor los derechos de la OIT. Casi todos los gobiernos lo tienen firmado. Bueno, los gobiernos poderosos son los que menos firman, los pequeños son los que más firman. Y aquellos gobiernos que nos dan recetas son los que no han firmado jamás la mayoría de normas internacional de la OIT. Yo creo que esta conferencia, señor secretario general, señor vicepresidente, sí puede ser, pero si primero va a haber cambios en los gobiernos. Si no hay cambios de política en los gobiernos, puede ser discursos y discursos que no pasa nada. Gracias. Muchas gracias. Tengo dos palabras al final de esta línea. Gracias. Muy buenos días al doctor Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia, y al doctor Miguel Insulza de la OEA. Mi inquietud es, nosotros venimos de la CGT Regional Nariño, Guillermo Castro le habla. La inquietud nuestra es del qué hacer, en donde sí la OEA puede meterla, articular bien sobre el tema de la corrupción. Un tema de la corrupción en Colombia en donde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están permeados sobre la corrupción, ¿sí? Y eso es un fenómeno macro de todo el continente mundial y del continente americano, aquí de los 34 países. Nosotros como trabajadores, como parte civil, con responsabilidad social, nos preocupa que en el tercer milenio este fenómeno tan grande de la corrupción siga tan rampante. De verdad que hasta que no corrijamos esa temática de la corrupción nunca va a haber igualdad y equidad social. Le pediríamos al doctor Insulza de que a través de este organismo tan importante en las Américas como es la Organización de los Estados Americanos, y al doctor Angelino Garzón en Colombia, de que verdad nosotros los 46 millones de colombianos necesitamos de acabar con ese fenómeno tan grande como es la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí el otro compañero de bigote. Está bien. Entonces la compañera y después volvemos a usted, secretario. Buenos días, mi nombre es Luz Mari González de la CTC Colombia, para el señor secretario general de la OEA. Existe una violencia en contra de las mujeres en Colombia muy fuerte. Tenemos discriminación salarial entre hombres y mujeres. Discriminación por edad. En Colombia a los 25 años una mujer es vieja para ingresar a laborar. Y en Colombia no existe una política pública para las mujeres y los jóvenes. ¿Qué puede hacer la OEA para que Colombia, los gobiernos y las Américas, porque en Colombia y toda nuestra región somos más mujeres de la población en estos países, pero no hay políticas que permitan que las mujeres tengamos una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias a todos los que realizan sus preguntas. Por favor, secretario. Son bastantes preguntas, ¿no? Yo diría lo primero respecto de lo que se ha planteado en materia de derechos humanos. Solamente quiero decir dos cosas. Uno, en la estructura de la Organización de Estados Americanos existe un sistema de derechos humanos que es autónomo. Por lo tanto, yo por lo general, como secretario general, me abstengo de comentar a favor o en contra de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la regla dice que ellos son el organismo principal, el organismo que los países han creado para el tema de derechos humanos. Esto es una cuestión que muchas veces se confunde, porque dicen, bueno, la Comisión de Derechos Humanos dijo, ¿qué hay que hacer la OEA? No, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, o sea, la OEA dijo. Ahora, dicho esto, por lo tanto, yo solamente quiero decir lo que dijo esta mañana el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que lo que ellos estaban haciendo era, cuando señalaban algunos países en su informe, era invitar a un diálogo porque había cierta preocupación por determinados temas en materia de derechos humanos, pero en ningún caso esto debía ser confundido porque ellos no tenían interés ni autoridad para hacerlo con condenas a determinados países.
Yo espero que ese diálogo se produzca, porque ya estábamos hablando con el vicepresidente sobre esto. Ciertamente en este país ese diálogo siempre se ha posibilitado. Seguramente la Comisión de Derechos Humanos va a tomar contacto con las autoridades de Colombia para ver los problemas que ellos tienen. Pero a mí me interesaba aclarar sobre todo esto. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace, sobre todo, es promover, lo dijo, y así esa palabra la empleó varias veces la persona encargada de esto, es promover el tema de derechos humanos en el continente y por lo tanto se involucra con los países a través del diálogo y del debate. El que tiene ya un caso, por así decirlo, que quiere judicializar, tiene que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene jurisdicción obligatoria. Y en esa jurisdicción obligatoria están algunos de los temas que han sido planteados aquí, en la medida en que esos temas aparezcan en las convenciones interamericanas o mundiales de derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana dice claramente que democracia y desarrollo son cosas absolutamente ligadas y por lo tanto abre paso a que un asunto de derechos que tienen que ver con lo laboral estrictamente pueda ser planteado ante la Comisión, pero reitero, ante el sistema de los derechos humanos. Pero reitero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo puede plantear los temas a los países, conversarlos con ellos, hacer recomendaciones, etcétera, y buscar alguna, por así decirlo, aclaración respecto a los problemas que tienen. Para los asuntos ya propiamente de carácter, por así decirlo, más perentorio, existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las cuales los países se pueden remitir también, que funciona en San José, en Costa Rica. Ahora bien, nosotros naturalmente, como digo, junto con la Organización Internacional del Trabajo y a través de la Organización Internacional del Trabajo, tratamos de recurrir o conducir los reclamos a los países. Y el más común, este es un reclamo muy común entre desgraciadamente en la realidad, y no me refiero, repito, a ningún país en particular, es que se suscriban convenios que posteriormente no se implementen, que posteriormente no se dicten las leyes, lo que se llaman las leyes habilitantes para cumplirlos. En la mayor parte de nuestros mecanismos de seguimiento, nosotros le damos mucha importancia a eso, y estoy seguro que la Organización Internacional del Trabajo también. Reitero, por lo tanto, yo tengo aquí me han hecho llegar una copia de una carta con un conjunto de organizaciones laborales colombianas, incluso están aquí los tres presidentes que se hicieron uso de la palabra, dirigida al director general de la OIT, a Juan Somavía, precisamente refiriéndose al cumplimiento de los convenios 151 y 154. Eso es lo que se puede hacer. Si ustedes preguntan cuál es el camino, este es el camino preciso, por lo tanto, si ustedes mandan una nota similar a la OEA, lo que nosotros vamos a hacer es mandársela a la OIT, porque es ahí donde tiene que examinarse este tema. Ahora, yo creo que la instancia de la cumbre, en realidad, yo ignoro si va a decir algo respecto de este tema, pero por lo menos sí el tema de la desigualdad y las medidas respecto a la desigualdad, de los problemas del empleo, el empleo juvenil, etcétera, están en los textos de la cumbre que yo he leído y que naturalmente no voy a adelantar aquí. Solamente, por lo tanto, quiero decirle una cosa, además yo quiero decir algo respecto al tema de Cuba, que lo planteaba un compañero con mucha vehemencia. Y este es un tema que a mí me importa mucho, entonces me van a permitir que yo diga algo sobre él. Cuando yo llegué a la Organización de Estados Americanos, yo señalé con mucha claridad que me parecía que las sanciones respecto de Cuba eran sanciones de Guerra Fría, que simplemente no podían mantenerse por más tiempo. Imagínese usted que la resolución del año 1962, que suspendía a Cuba de la organización, tenía tres fundamentos, de los cuales uno que era un peligro para la seguridad del continente, y otros que era miembro de la Alianza Chino-Soviética. La mayor parte de nuestros hijos no saben lo que era la Alianza Chino-Soviética. La Unión Soviética ya no existe y ciertamente los tiempos han cambiado mucho. Por lo tanto, yo planteé este tema. Y este tema incluso surgió en la Cumbre de las Américas pasada, y en virtud de lo que yo estoy diciendo ahora, que ya estaba planteado, la cumbre le dijo a la OEA, miren, examinen este asunto y resuélvanlo. Y la próxima Asamblea General de la OEA, la Asamblea General de San Pedro Sula,
Perdón, le estaba contestando al compañero la pregunta, no sé si está, porque ve que está más allá. La Asamblea General de San Pedro Sula eliminó las sanciones a la OEA. Cuba no está suspendida de la OEA. Cuba no está suspendida de la OEA. Lo que pasa es que como había pasado ya cerca de más de 4 décadas de la suspensión, la Asamblea General, por unanimidad, con el voto favorable de todos los países miembros, invitó a Cuba a sostener un diálogo con el Consejo Permanente de la OEA para poder realizar su reincorporación. Ahora el gobierno cubano, haciendo uso de su derecho, señaló que no iba a hacer eso, que no lo iba a hacer. Ahora, yo pienso que tenía que ver con el hecho de que como ya había pasado tanto tiempo, que no tenían interés en hacerlo. Y eso es lo que repercutió aquí, porque a lo que se invita a la cumbre es a los países que están participando en la organización. Ahora, eso lo podrán cambiar los jefes de Estado, yo imagino que de alguna manera lo van a cambiar. En lo que nosotros respecta como organización, la verdad es que habiendo sido el ministro de Relaciones Exteriores, una de cuyas primeras acciones fue reanudar relaciones con Cuba, y habiendo promovido en la Organización de Estados Americanos el levantamiento de las sanciones en contra de Cuba, yo por lo menos creo que ya he hecho todo lo que tengo que hacer. El resto lo decidirán los jefes de Estado y el resto lo decidirá soberanamente el gobierno de Cuba. Respecto al tema de corrupción, nosotros tenemos un mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que voy a explicar ahora, pero quiero decir que el mecanismo sobre el tema de la violencia contra la mujer y de la injusticia, de los problemas de la mujer es similar con la Convención de Belén do Pará sobre violencia contra la mujer. El mecanismo es que lo que nosotros hacemos es un seguimiento primero de que los países hayan suscrito y hayan ratificado la Convención. Luego hacemos un seguimiento acerca de la forma en que los países han dictado leyes habilitantes para poder poner en marcha la Convención dentro de su país. Y tercero, hacemos un seguimiento del cumplimiento de esas leyes. Todo esto se hace a través de un proceso de evaluación en que el país entrega un informe. Cada país tiene que entregar un informe sobre los problemas de transparencia, los temas de transparencia y corrupción en su país. Eso es revisado por un grupo de expertos. Luego con esto se hace un segundo informe que pasa a la evaluación de la sociedad civil. Por lo tanto, todo aquel que tenga alguna queja que formular, hay una oportunidad anual o bianual, según si el país está considerado ese año o no, para plantear los temas de la corrupción que quiera plantear. Y esas declaraciones, esas imputaciones o como se llamen, quedan consignadas en nuestro informe y se hacen saber al país. Y finalmente, sobre la base del informe final, se ofrece cooperación a los distintos países miembros para resolver los problemas en los cuales respecto a los cuales se está hablando. Esto vale para todos los países, de nuevo, yo no contesto preguntas sobre países específicos, salvo en el caso de Cuba que me habían preguntado. Por lo tanto, el mecanismo para participar en la evaluación de los problemas de la corrupción a través del llamado mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA está abierto a todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar en eso. Y finalmente, hablé del tema de la violencia contra la mujer. Bueno, ahora sin embargo yo quiero volver a decir algo que es importante entender. La Organización de Estados, nosotros no somos un organismo supranacional, somos un organismo multilateral. Organismos supranacionales no existen. Y por lo tanto, perdón, porque aquí voy a contestar lo que preguntaba el compañero Bolivia. Por lo tanto, lo que la OEA puede hacer es solamente lo que los países miembros acuerdan entre sí. En el caso que plantea respecto de Bolivia, también mi opinión es conocida al respecto, no la voy a plantear acá porque como secretario general no debo involucrarme en eso, pero no solo, y precisamente porque soy de esa nacionalidad, menos todavía voy a hablar sobre el tema. Pero el tema está ante la próxima Asamblea General. Hay un acuerdo hace mucho tiempo que este tema se trata en la Asamblea General de la OEA, y en la Asamblea General de la OEA, que este año es en Cochabamba, el tema se va a plantear. Y el gobierno de Bolivia dirá lo que le parezca, el gobierno de Chile contestará lo que quiera,
Y ese es el procedimiento que la OEA ha determinado, junto con sugerir a ambos países que busquen forma de resolver este tema bilateralmente de manera pacífica y diplomática. Yo quiero decirle, cuando yo fui elegido secretario general de la OEA, compañero, le di garantías al gobierno de Bolivia que yo no iba a hablar sobre este tema, ni iba a moverlo en ninguna dirección, y creo haber cumplido con él escrupulosamente. Y eso se lo pueden sentir, no se lo digo yo, puede preguntárselo a usted al presidente de Bolivia que llega acá mañana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA. Quiero agradecer también la presencia del vicepresidente Angelino Garzón. Sí. Un minuto. Es que me queda como una gran inquietud, señor José, y no me puedo ir sin decirla. Dígalo nomás, no hay problema. Y es que cada vez que hay un evento de esto y cada vez que acudimos a estos organismos internacionales y con la experiencia de dirigente sindical, hemos hecho ese trámite que el doctor nos dice. Ponemos quejas, hacemos el trámite de esa carta con todo respeto, y usted como persona y trabajador, porque usted también es trabajador, es testigo de lo que pasa en estos países. Los convenios internacionales son ratificados por los gobiernos, existe una legislación y una constitución, y nosotros los dirigentes sindicales somos respetuosos de esa ley. Y los estados nos obligan a que cumplamos con esa ley. Y los que se salen de la ley son los gobiernos. Son gobiernos al margen de la ley. Nos asesinan, desconocen los convenios, no hay redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Y entonces la confianza de los trabajadores hoy se ha perdido, tanto en las instituciones nuestras como en las instituciones internacionales. Decía el compañero Hernán Trujillo, acabamos de ver el informe de la Organización Internacional de los Derechos Humanos y donde el caso de Colombia está ahí, pero no pasa nada. Seguro, doctor Insulza, que mañana lo que acabamos de decir sigue igual o peor. La violación de los derechos humanos. Nos siguen asesinando dirigentes. Sigue el tema de la tercerización, pero eso sí, el caso de las multinacionales pareciera que tuvieran un salvoconducto para delinquir. Y todos lo sabemos. Pareciera que los grupos al margen de la ley tuvieran pues la orden de poderlo hacer. Y entonces, así como reclaman los compañeros de Bolivia que hace muchos años están pidiendo una salida al mar, pero no hay posibilidad que los escuche ningún organismo. Pero resulta que quienes hoy determinan el poder sí han logrado sancionar a Cuba en todos los bloqueos, y eso sí se hace. Pero a los que violan las normas, no hay absolutamente nada. Entonces nosotros los trabajadores queremos, doctor Insulza, que en esta cumbre, yo lo decía en mi intervención, yo soy enemigo que perdamos otra vez más tiempo, porque cada minuto que se pierde es un niño que se muere. Cada minuto que se pierde es un derecho que está en condiciones de no cumplimiento. Y por eso nos parece que esta cumbre no puede pasar de una foto más o de una intervención, sino con la presencia suya y la presencia de las fuerzas sociales. Hay que decirle algo al continente de que es posible cambiar esta realidad para tener la paz social que nosotros merecemos. Muchas gracias. Gracias, Tarcisio. Por favor, secretario. Bueno, ahí yo quiero solamente decir que, entendiendo razones de su intervención, me permito mostrar que hay una cierta contradicción en lo que usted está diciendo. Porque aquí se ha quejado usted, y yo creo con razón, por alguna razón al menos, y otros lo comparten, de la exclusión de un país o del trato de que un país ha sido víctima por parte de una organización movida en ese momento
por países que tenían determinados intereses y que prácticamente hacían de la organización lo que les parecía. Perdón, el que le está hablando salió a gritar por la calle cuando Cuba fue suspendida la organización y salió de nuevo a gritar por la calle cuando la OEA mandó una fuerza de paz a Santo Domingo. Y yo no soy partidario de suspender a nadie, de sancionar a nadie, ni de mandar tropas en ninguna parte. ¿Que eso no es bueno? No, no es bueno, o sea, no es perfecto, no es perfecto. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Italia se presentó el caso máximo en esta materia. Y a veces de pronto uno dice, bueno, si en Camboya estaban matando millones de personas, de pronto alguien tenía que intervenir y actuar. Siempre se encuentra alguna excepción, pero yo en general siempre he sido contrario a cualquier forma de intervención en los asuntos internos de los países, porque creo que finalmente los que terminan siendo intervenidos son los débiles y nunca los poderosos. Hay un caso, yo hasta escribí alguna vez un artículo respecto a un caso entre Nicaragua y Estados Unidos, en que la Corte Internacional de Justicia condenó a Estados Unidos por el bloqueo del Golfo de Fonseca y lo condenó a pagar una indemnización, y la indemnización todavía está pendiente. Y yo decía, si el condenado hubiera sido Nicaragua, probablemente le habrían obligado a pagar la sanción, pues. Y por eso es que mejor tener mucho cuidado con esto. O sea, uno puede parecerle bien algunas cosas, puede parecerle mal otras, pero siempre el camino que hay que seguir es el diálogo, la discusión por el lado de las organizaciones internacionales. Ahora, los países dentro de su política, yo tengo la impresión de que han ido en su mayoría mejorando este asunto. Creo todavía que en materia sindical queda muchísimo por hacer, pero le confieso que si alguien me propusiera mañana que la OEA intervenga para poner en orden a alguien, yo le diría que nosotros desgraciadamente tenemos nuestras limitaciones, no estamos para eso y yo no las comparto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con este intercambio final concluimos la sesión de apertura. Quiero agradecer entonces nuevamente al vicepresidente de Colombia, el señor Angelino Garzón, y a todos los presidentes de nuestras centrales y al presidente COSATE por estas palabras y este diálogo. Muchísimas gracias a don José Miguel Insulza por este espacio e intercambio. Y voy a llamar al compañero Gil Alberto Falcón, presidente de la subdirectiva de Bolívar. ¿Él está presente? Sí, para presidir y moderar el próximo panel. Muchísimas gracias.